que un presidente en su gobierno se gasta la plata del otro gobierno, del que sigue. Ojo al chicharrón. Ojo al chicharrón. Jorge, pero entonces, ¿de dónde saca ese gobierno todas las cifras que dan? No, pues claro, ¿eso es mentira repito, o qué? Exacto, ¿de dónde cree usted que sacan las cifras entonces? Es cierto que él hizo unas... Es que cuando yo empecé por ahí, ¿se acuerdan? Diciendo, un gobierno que maneja una suma inmensa, pues algo hace. Yo no voy a decir que no hizo absolutamente nada. No es posible. Entonces, por ejemplo, hay una ligera disminución del desempleo, pero sigue siendo muy alto. Pero entonces miren ustedes cosas tan graves como estas. Una de las herencias que le va a dejar Petro al próximo presidente es que se gastó más plata que las que se podía gastar. Generó un déficit fiscal inmenso. ¿Eso qué quiere decir? Que fue irresponsable, porque cuando un déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que un presidente en su gobierno se gasta la plata del otro gobierno, del que sigue. Ojo al chicharrón. Ojo al chicharrón. Expliquemos eso. Espérame que estoy despeinado. ¿Qué es un déficit fiscal? O sea, el fiscal son como el fisco, los recursos públicos. Entonces, cuando usted empieza a mirar las cuentas de un gobierno cualquiera y usted empieza a ver que está gastando más de su plata. O sea, mi ahorro. Exacto. Mi presupuesto, claro. Y su presupuesto y todo. Y usted empieza a ver que estamos en un déficit fiscal del orden del 7%, que venía desde Duque, pero lo ha crecido mucho, ¿cierto? Dice que aquí está entre el 5.3 y un 6.5% del PIB. Del Producto Interno. Eso es una cifra, también se discuten las cifras, ¿cierto? Yo puedo dar cifras del 7%, pero que sea el 6% es altísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que el lío del próximo presidente, cualquiera que él sea, es que tiene que corregir ese déficit fiscal. Y Petro se gastó la plata que no debía de irresponsable. En buena medida se la gastó en clientelismo y en politiquería. Es que así no se puede gobernar. Un presidente que no tenga en cuenta al gobierno que sigue, cualquiera que él sea, a la hora de hacer gasto público, es un irresponsable. Y cuando esa plata, en proporciones grandes, no digo que toda, se la gasta en clientelismo y en politiquería, ¿ustedes saben que hay oficinas en Colombia donde no hay asiento para todos los contratados? ¿Cómo así? Pues sí, porque contrataron demasiados. Para hacer politiquería, porque claro, usted al que contrate de empleo, así realmente lo deje parado en la oficina, pues vota por usted y su familia y toda esa cosa. Pues le ayudó. Como por quedar bien, claro. Claro, cierto. Claro. Sí. Pero eso son irresponsabilidades de Petro. O sea, un presidente serio tiene déficit fiscal, todo el mundo tiene déficit fiscales, pero no los deja ir a esos volúmenes, a esos niveles, pues porque desbaratan el país. Ojo, acuérdense de mí, apunten por ahí el lío que va a tener el próximo gobierno cuando llegue, porque además de la estrella, también habló de gastar plata a la lata. ¿De dónde? Es una irresponsabilidad de la estrella también, porque él sabe que el déficit fiscal viene. Pues o viene, no, está ahí. Y él lo tiene que corregir recortando gasto público. Y viene otra reforma tributaria. Pues él dijo que iba a recortar, ¿no? Que iba a empezar a recortar todo eso. Sí, pero prometió muchas cosas. Entonces, cuando uno le oye decir, voy a recortar, y después lo que va a gastar, dice... ¿De dónde va a sacar la plata? Claro. O sea, eso es como que, digo, voy a recortar, pero... Y entonces... Bueno, o sea, que eso es un paso atrás, dos adelante. Uy, o sea, que podría ser una mentira. Tienen preguntilla, Mira, hablando ya de Abelardo, él dice que... Lo menciona cada rato y es... fracking a lo que dé, ¿sí? ¿Qué opina Jorge con respecto a que él vaya a impulsar el fracking? ¿Será positivo? ¿Va a beneficiar a Colombia o eso va a empeorar? Yo fui de la Comisión Quinta de Asuntos Petroleros, yo eso lo he estudiado toda mi vida, eso sé. Y fui de los que firmé una ley anti-fracking, tengo que decirlo, pues como una propuesta, eso no pasó. Sin embargo, he venido estudiando ese tema más porque la tecnología no se queda quieta. Sí. O sea, no es lo mismo hablar de fracking hace 20 años que hablar de fracking ahora. Claro. Entonces, termina habiendo dos posiciones. Petro, inclusive, también planteó esa misma cosa, pues con más suavidad, digamos, Cepeda. Dicen que no se puede hacer fracking de ninguna manera, en ninguna parte, ni a ninguna hora. Imposible, sí. Bueno, de otro lado hay quienes... Yo veo a Del Espriella ahí que dice, hay que hacer en cualquier parte, a cualquier hora, como sea. A lo que... yo me he ido moviendo hacia una posición. Colombia necesita mejorar los estudios sobre el lío del fracking y mirar cómo están las cosas con las nuevas tecnologías y dónde es que se quiere hacer el fracking o no, porque no es lo mismo en unas tierras que en otras. Entonces, en ese sentido, John Silo y Papacho, ¿cierto? Sí, ahí está Alejandro también. Y Alejandro también. Sí. En ese sentido, entonces yo lo que estoy planteando en este momento es miremos eso con cabeza fría. Entendamos que ahí hay riesgos. Hay varios países del mundo donde no hay fracking. Hay otros donde sí hay. ¿Sí? México está reestudiando el asunto. En Estados Unidos hacen fracking, ¿cierto? En Brasil también.
en Argentina también, pero en otros no. Entonces yo creo que esto hay que manejarlo con cabeza fría. Ok. Porque lo cierto es que el petróleo nos hace una falta inmensa. Eso sí no tiene discusión. Bueno, O sea, Petro ¿tú no estás cree de en eso. acuerdo con que sí hay que hacer fracking? No, hay que estudiar con detalle en dónde y cómo y cuándo. Pero Sí, espérame, porque sí. ahí eso está como un poco... O sea, sí, pero no, pero ¿cómo así? Muy, No. muy tibiecillo, Sí, pero pillo. no. No, es que hay que hacer los estudios, porque no es lo mismo, voy a poner una exageración, no es lo mismo usted hacer fracking en una zona de grandes acuíferos que nutren de agua a la población vecina de eso, que hacer el fracking en un desierto. O sea, hay que mirar Hay que mirar. dónde se ¿En va qué a zonas? hacer. Pero, ¿En qué pero zonas? eso siempre ha sido verdad para el petróleo y para la minería. Yo les digo esto, usted no puede hacer minería en zonas urbanas. O sea, cuando digo zonas urbanas es Es por donde, zonas urbanas. Pero como, entonces ahí Barranca Bermeja, que no, es por está ahí. no, lo ¿no? que pasa es que Barranca Bermeja tiene una zona urbana y una zona rural. Ok. Pero entonces, urbanas es en la ciudad. Vamos a suponer que usted entonces, es que me encontré una mina de oro al frente de la catedral en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Es una Y vamos a suponer que usted muestra, miren, aquí están las pruebas de que si hay este oro, voy Pero a en empezar a Monserrate, explotar. digamos, ahí. O en Montserrat. Entonces Bogotá le dice, no señor, en las zonas urbanas de Colombia y en Bogotá no se hace minería. Pero así es con todo, usted no puede hacer un edificio de 50 pisos donde quiera. Usted no puede desaguar el sanitario de su casa en el acueducto. O sea, hay un cuidado ambiental, urbano y rural que hay que cuidar. Entonces uno tiene que hacer estudios de las cosas. Y los estudios le dicen qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, pero Sí. entonces hablando de Abelardo, Sí. que sí va con el tema del fracking, Sí, ¿no, señor, muchachos? sí, A ¿cierto? lo que dé, él dice a lo que dé. Él dijo Todo el tiempo. prácticamente La es como- frase ya es sospechosa. ¿Cómo así que a lo que dé? No, tiene ¿Dijo que ser a lo que dé? Sí, Sí, bueno, sí. entonces si esa es la frase, me parece que no es responsable, porque lo que tiene que decir es vamos a hacer los estudios que hacen falta, vamos a mirar estas cosas, dónde que lo vamos a hacer, todo eso. Es que hay que ser serios, porque hay la actividad de los seres humanos sobre la naturaleza la afecta. Ujú. Bueno, O sea, usted no puede llegar a la Plaza Bolívar de Bogotá a hacer un edificio de 20 pisos, no se lo dejan hacer, punto. ¿Por qué? Porque hay un problema ambiental. Ustedes vieron el edificio de 40 pisos que tumbaron en Cartagena ya hecho, ok. porque dañaba la vista del castillo de San Felipe. Claro. Ujú. Y se armó una pelotera mundial. Y le tocó a Colombia tumbar el edificio, porque la UNESCO advirtió que sancionaba a Colombia si hacía eso. O sea, el ambiente hay que cuidarlo. Claro. Y el ambiente no solo por razones de salud, sino por razones, por ejemplo, como esas. O sea, al lado de un castillo que es patrimonio de la humanidad, usted no puede hacer un edificio de 40 pesos que se tire el paisaje. Bueno, aquí está un pedacito, va a ver si aquí cómo lo dice o cómo lo expresa en una de las muchas entrevistas que dio Abelardo de la Espriella, actual presidente electo, hablando sobre fracking. Dice así el señor. Rapidito. Ajá, Mucha gente, viejo West, lo explico en un minuto. Sí. Para Dummies. ajá, Para que la gente entienda, el fracking es una obra civil. ok. Es como si tú haces un edificio o haces una casa. Si la haces bien, no se va a caer. Si tú haces bien el fracking, no hay contaminación ambiental. Segundo dato importante, después de la tecnología militar, la tecnología más brava y precisa es la tecnología de perforación de petróleos y gas. Ok. Si tú la haces con la empresa que es, nunca va a haber afectación. Esa vaina la volvió a la izquierda un discurso como si esa vaina fuera el demonio. Y no, es una obra civil, que si se hace bien, no hay afectación. No. Si todos los colombianos hubieran entendido esa frase, no lo eligen presidente. A ver. Porque resulta que ese cuento que un edificio de 20 pisos se hace en cualquier parte, Y así acabo de como así, explicar que claro. eso no es cierto. Ahí hay una discusión, hay que atenderla con seriedad. Por ejemplo, él ya dijo, él de la Espriella, que va a fumigar los cultivos de coca, pero que no los va a fumigar con glifosato, porque el impacto ambiental es muy grande. Miren ustedes, lo pongo. ¿Quién va a defender los cultivos de coca? Nadie, ¿cierto? Pues porque es cocaína. Y él tuvo el cuidado de decir, voy a fumigar los cultivos de coca, y eso ya es un debate, ¿cierto? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con que se fumigue. Pero miren que él introduce una variable. Ahí sí no se le fue la lengua. Dice, pero ojo, no será con glifosato, sino con un fungicida que es muchísimo más caro. Entonces, no me venga con el cuento del doctor de la Espriella de que es que un edificio de uno de 20 pisos lo hace en cualquier parte. Le sugiero, señor presidente, ¿cierto? Sí, pues sí, eso se confirma, ¿no? Porque eso no está confirmado. No diga esas cosas porque queda como un zapato. Aquí está Pero después le cobran, ¿sí o no? pero ¿cómo Después va a le decir cobran, eso? claro. hablando. O sea, si usted se va a hacer edificios de 20 pisos en todas las esquinas de Bogotá, lo meten a la cárcel.